Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. ¿Sí? Aquí nos encontramos en este tutorial en donde vamos a ejercitarnos sobre lo que es el análisis sintáctico de proposiciones subordinadas incluidas adverbiales, pero este es el turno de las de tiempo, ¿sí? Y para empezar a analizar, ¿sí? Y a ejercitarnos sobre este tipo de oración, es importante recordar que funcionan este tipo de proposiciones como circunstancial de tiempo, obviamente, ¿no? Y pueden estar encabezadas por un relativo, por un incluyente o sin ningún encabezador, ¿sí? O con gerundio. Tomen en cuenta, ¿no? Son 4 tipos distintos de proposiciones subordinadas incluidas adverbiales de tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que es la significación, recuerden, ¿sí? Que se dividen en 3 partes: simultaneidad, anterioridad y posterioridad, ¿sí? Según la relación que se establezca entre el tiempo de la acción de la oración principal y el de la proposición. Ahora, vamos a empezar con las de simultaneidad, ¿sí? Las de simultaneidad, recuerden que van encabezadas por el nexo cuando o por la frase en el momento en que. ¿Sí? Bueno, acá tenemos ya una oración planteada, ¿no? Que dice: cuando llueve, nadie sale al jardín, ¿sí? Lo primero que debo hacer, como todo tipo de oración, es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Cuando ya tengo marcados los núcleos verbales, puedo circular el encabezador. En este caso es cuando, ¿sí? Que me va a permitir saber dónde inicia la proposición subordinada, ¿sí? Y la voy a tener que leer a la oración para saber a dónde finaliza. Cuando llueve, nadie sale al jardín. Vamos de nuevo. Cuando llueve, ¿se dan cuenta? Hasta aquí llega. Muy bien. ¿Sí? Ahí ya tenemos ya delimitada la proposición subordinada y ya sabemos cuál es el verbo de la proposición y cuál es el verbo de la oración principal. Ahora tenemos que separar el sujeto y predicado. Para eso, obviamente, se le va a preguntar al verbo de la oración principal. Dice, entonces, cuando llueve nadie sale al jardín. ¿Quién sale al jardín cuando llueve? Nadie, ¿sí? Entonces estamos en presencia del sujeto, que es nadie, y todo lo demás, ¿sí? Es predicado verbal simple, ¿sí? Muy bien, entonces nadie viene a ser el núcleo del sujeto, porque nadie sale del jardín, ¿sí? ¿A dónde sale? Al jardín. Muy bien, vamos a analizarlo para que no quede ahí colgado, ¿sí? Al jardín viene a ser un complemento circunstancial de lugar. Muy bien. Y acá tenemos lo que es la proposición subordinada incluida adverbial. En este caso, ¿sí? En su función de complemento circunstancial, ¿sí? De tiempo, ¿sí? Porque cuando salen al jardín, cuando llueve. Cuando nadie sale al jardín, cuando llueve. Pero recordemos que en este caso, viene a ser de simultaneidad, ¿sí? Simultaneidad, es decir, que simultáneamente, ¿sí? Mientras va transcurriendo la acción, ¿sí? Ocurre lo que se predica en la proposición subordinada. Obviamente se puede bajar a un segundo nivel de análisis y el encabezador, como es relativo, también se lo baja porque cumple una función sintáctica dentro de la oración, ¿sí? Entonces tengo cuando llueve, ¿sí? Muy fácil de analizar. El cuando va a cumplir obviamente la función de circunstancial de tiempo, ¿sí? Mientras que llueve va a seguir siendo un verbo, ¿sí? Dentro de la oración, ¿sí? Una oración unimembre. Bueno, ya tenemos analizada la proposición subordinada en su segundo nivel de análisis, ¿sí? ¿Sí? En su función de simultaneidad, ¿sí? Vamos con la siguiente. Muy bien, aquí estamos ya con otro ejemplo, en este caso de anterioridad, ¿sí? Bueno, y ya tenemos planteada la oración acá, en donde predica de la siguiente manera: acomoda tus juguetes antes que viajemos, ¿sí? Lo primero que debo hacer es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Ya habiendo identificado los núcleos verbales, voy a circular, ¿sí? El encabezador, ¿sí? En este caso incluyente, ¿sí?
y voy a delimitar dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Ahora estamos en presencia de un predicado verbal simple con sujeto tácito, ¿sí? No dejemos descolgado esto, lo vamos a analizar también, ¿sí? En este caso, tus juguetes es un objeto directo, ¿sí? Y acá tenemos planteada la proposición subordinada incluida adverbial en, obviamente, su función de complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Viene a ser de anterioridad, ¿sí? ¿Por qué es de anterioridad? Porque lo que se está diciendo en la proposición subordinada, ¿sí? Es anterior a lo que se predica en el verbo principal de la oración, ¿sí? Antes que viajemos, acomoda tus juguetes, ¿sí? Bueno, obviamente se puede bajar a un segundo nivel de análisis la proposición subordinada, pero recuerden que como el encabezador es incluyente, no tiene ningún tipo de función sintáctica, entonces no se lo baja. Únicamente en este caso se va a bajar el verbo, ¿sí? Y bueno, y quedaría mucho más que simple el análisis del segundo nivel de análisis de la proposición subordinada, porque simplemente tenemos, ¿sí?, un verbo nada más. Bueno, vamos con otro ejemplo, ¿sí?, para poder seguir ejercitándonos este tipo de proposición subordinada. Muy bien, ahora nos encontramos con una proposición subordinada, ¿sí?, de tiempo, ¿sí?, de posterioridad, ¿sí? Miren, fíjense ahora la oración que estamos planteando. Dice, le comunicó el mensaje después que supo la verdad, ¿sí? Entonces, acá tengo el primer núcleo verbal y acá tengo el segundo núcleo verbal, ¿sí? Acá tengo el encabezador incluyente en este caso, en donde inicia y termina la proposición subordinada, ¿sí? En este caso estamos en presencia de un sujeto tácito con un predicado verbal simple, ¿sí? Él o ella le comunicó el mensaje después que supo la verdad, ¿sí? El le, ¿sí?, viene a ser un objeto indirecto, ¿sí? El, modificador directo, mensaje, núcleo, el mensaje, objeto directo. Y acá tenemos, ¿sí?, la proposición subordinada incluida, adverbial, ¿sí?, en su función de complemento circunstancial de tiempo, ¿sí?, pero en este caso no es simultaneidad, no es anterioridad, en este caso es, ¿sí?, posterioridad, ¿sí?, viene a ser de posterioridad, ¿sí? Posterioridad. ¿Por qué de posterioridad? Porque se predica después que le comunicó el mensaje, ¿sí? Después que supo la verdad. Bueno, obviamente se puede bajar a un segundo nivel de análisis, pero tomen en cuenta que como el encabezador es incluyente, no se puede bajar a un segundo nivel de análisis porque no tiene ninguna función sintáctica. Entonces, únicamente, ¿sí?, lo demás, ¿sí? Supo la verdad, ¿sí? En donde supo, obviamente, es el núcleo verbal, la modificador directo, verdad núcleo, que es lo que supo la verdad, objeto directo. De esa manera queda analizado en su segundo nivel de análisis la proposición subordinada. Bueno, vamos con el último ejercitación en donde, ¿sí?, lleva, ¿sí?, con gerundio. Vamos. Muy bien, aquí estamos ya con la última, ¿sí? En donde, ¿sí?, este tipo de proposición subordinada adverbial, ya sea de simultaneidad que vimos, de anterioridad y de posterioridad, en este caso, ¿sí?, es sin encabezador, ni incluyente ni relativo, ¿sí?, sino que el encabezador va a ser un verboide en gerundio, ¿sí? Vamos a ver la oración. Habiendo llegado de viaje, dejó de trabajar, ¿sí? Lo primero que debo hacer, ¿sí?, es marcar, en este caso, los núcleos verbales, que son dos frases verbales grandes, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta de que acá tenemos el gerundio, ¿sí?, en donde me va a permitir marcar y delimitar lo que es la proposición subordinada, ¿sí? Obviamente voy a separar en sujeto y predicado. Este es predicado verbal simple con un sujeto tácito, ¿sí? Y acá tenemos marcada, ¿sí?, la proposición subordinada
incluida adverbial. En este caso, con función obviamente de complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? De tiempo, pero recordemos de que esta está encabezada por un gerundio, ¿sí? No tiene ningún encabezador ni incluyente ni relativo. Decir, habiendo llegado de viaje, dejó de trabajar, es lo mismo que decir, cuando llegó de viaje, dejó de trabajar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo podemos cambiar el gerundio por un encabezador relativo, en este caso cuando, y la oración sigue teniendo sentido? Y de esta manera ya podemos analizarla, ¿sí? Tranquilamente circulando el encabezador, ¿sí? Y pudiendo separar la oración en sujeto y predicado, y ahí nos vamos a dar cuenta de que tenemos la proposición subordinada incluida adverbial en su función de complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Y se lo puede bajar ahora sí a un segundo nivel de análisis, ¿sí? Se puede bajar a un segundo nivel de análisis donde cuando, como es un encabezador relativo, cumple una función sintáctica, por lo cual se baja a un segundo nivel de análisis. Cuando llegó de viaje, ¿sí? En donde cuando va a cumplir la función de circunstancial de tiempo. Llegó, núcleo verbal obviamente, de nexo subordinante, viaje, núcleo. ¿De dónde llegó? De viaje, complemento circunstancial de lugar. Y de esa manera queda analizado en su segundo nivel de análisis. Fíjense, ¿no? Cómo hemos partido desde un encabezador, ¿sí? Que viene a ser un verboide en gerundio, la pasamos a un encabezador relativo y de allí podemos bajarlo a un segundo nivel de análisis a la proposición subordinada incluida adverbial. Bueno, de esta manera, chicos, concluimos con lo que es el análisis y la ejercitación de proposiciones subordinadas adverbiales de tiempo y vamos a seguir con otro tutorial con otro tipo de proposiciones, ¿sí? No se olviden, por favor, de colocar me gusta, de activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiéndoles videos que seguramente les van a servir. Muchísimas gracias.